Rosario, mi nombre es Fernanda Smith, yo soy gerente de marketing y producto de Hafele. Hace ya aproximadamente 6 años que estoy en la compañía. El arquitecto Natalio Salerno es el responsable del canal maderero de todo el país. Y Natalio Bolín, también arquitecto, es el responsable comercial del norte. Bueno, es el referente zonal tanto para nuestro canal distribuidor, que es el canal más importante de Hafele, como para todas las desarrolladoras, arquitectos, estudios de arquitectura, diseñadores, etcétera, etcétera. Todavía sigue siendo una empresa familiar. La directora es una directora de Hafele Internacional, es nieta del fundador. La empresa obviamente es alemana y de ahí fue diversificándose hasta llegar a actualmente tener 42 filiales repartidas en todo el mundo. Cada filial tiene muchísima autonomía en cuanto a la elección de productos, que está por arriba de las 150.000 unidades, pero no todos los mercados comercializan todo. Nosotros en Argentina tenemos un rango de 5.000 productos en stock y después otros 5.000, de 5.000 a 8.000 va variando con las posibilidades de importación en el catálogo internacional. Más adelante en la presentación les voy a hacer un pequeño detalle de cómo acceder a esa información. Pero bueno, básicamente la empresa se dedica a la producción y distribución de herrajes, accesorios y soluciones para lo que es arquitectura interior. ¿Por qué estamos hoy acá? Un poco Natalio lo fue comentando. La idea es presentarnos como un equipo de trabajo y tratar de ofrecer nuestros servicios, que son muchos y bastante variados y muy innovadores, a toda Salta, a través de nuestro canal distribuidor. La idea es poder acompañarlos en el desarrollo de proyectos, en el pensamiento de los espacios, en la planificación de estos espacios, si es que eso a ustedes les sirve, o recibir directamente los proyectos ya en grado avanzado para especificar los herrajes más oportunos o más coherentes en términos de acercarnos específicamente a las características de este proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, identificar cuál es la gama de ese proyecto, es decir, en qué estadio está, si es un proyecto estándar, si es de gran volumen, si es unifamiliar, si hay un presupuesto más acotado o un presupuesto más amplio. Entonces eso nos permite poder ir ubicando nuestro rango de productos y que esa combinación no quede como algo desamalgamado. Hemos venido desarrollando y acompañando estos procesos y si se requiriese que concurriera algún jefe de producto, algún capacitador, algún técnico especializado para acompañarlos en la instalación de lo que fuera o simplemente en el pensar el proyecto, eso es algo que la empresa lo viene haciendo desde ya muchísimos años. Por eso estamos viajando bastante. Bueno, un poco esto, ¿no? Reforzar este concepto. Somos especialistas en el desarrollo de soluciones funcionales. Nosotros nos presentamos, no desde la arrogancia, por supuesto, sino porque entendemos que la variedad en la oferta de Hafele es sumamente amplia, va desde el tornillo hasta un sistema de iluminación decorativo y funcional, que puede incorporar conectividad y sonido. Entonces digo, es tan amplio ese rango de productos que es muy difícil para una persona, un profesional que está desarrollando un emprendimiento, tener el conocimiento específico de todo eso. Entonces ahí es donde nosotros nos ofrecemos a entrar para poder acompañarlos. Esta casi es como el concepto, este es casi el concepto fundamental que yo quisiera que se llevara luego de este encuentro. Nos introducimos específicamente en lo que es el espacio de cocina, que es casi el corazón de Hafele en cuanto al surtido de productos y de soluciones. Para nosotros es muy importante en esta comunicación que establecemos con el profesional identificar cuál es el tipo de proyecto que están trabajando o que habitualmente trabajan, si se dedican a proyectos a gran escala o a trabajar proyectos unifamiliares. Posiblemente los proyectos a gran escala requieran soluciones mucho más ágiles y más inmediatas y las viviendas unifamiliares son sumamente interesantes porque establecen un vínculo con el usuario final, es decir, con la persona que va a vivir en esa casa, que nos permite, y obviamente les permite a ustedes como profesionales, interpretar
exactamente qué es lo que esa persona requiere y poder darle respuesta a eso. A partir de esas cuestiones, siempre es fundamental lo que yo llamo mantener una buena conversación. No solo es ver cuál es el espacio, la cantidad de metros cuadrados que tenemos disponibles específicamente en este caso para una cocina, para desarrollar el mobiliario de una cocina, sino lo más interesante es que previamente a pensar desde ese lugar podamos pensar desde los requerimientos que cualquier usuario o cualquier familia que vaya a vivir ese ambiente requiere. Por eso yo acá puse, y después se los vamos a mandar por mail, no física cuántica ni mucho menos, es simplemente tener en cuenta qué preguntas son necesarias para después poder desarrollar algo que esté acorde a los requerimientos de ese grupo familiar. ¿Quién es el que cocina? ¿Qué tiempo permanece dentro de la cocina? ¿Qué tanto le gusta cocinar? ¿Es una persona? ¿Son 5 personas? ¿Hay hijos chicos? ¿Hay hijos adolescentes? ¿Por qué estas cuestiones son tan fundamentales? Porque nos van a ir guiando en cuál es la vida que nosotros le tenemos que aportar a ese espacio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el tema de la conectividad y posterior a la pandemia se volvió mucho más necesario y requiriente. Por ejemplo, Hafele, lo vamos a ver más adelante cuando vamos a el despliegue de tipologías, lo menciono porque me parece interesante, cuenta con cargadores USB o cargadores inductivos que quizás a nadie se le ocurriría hoy ponerlos en la mesada de manera oculta. Pero para una familia que pasa mucho tiempo en la cocina, que los chicos por ahí hacen la tarea en la cocina, que la madre está dando vueltas por ahí o el padre está cocinando, todo el mundo necesita tener el celular a mano, ya sea para revisar una receta o simplemente para cargarlo. Es un dispositivo que se puede ocultar o puede quedar a la vista, pero es sumamente necesario tenerlo en cuenta cuando uno va a proyectar ese mueble. A partir de tener esos conceptos claros, es decir, esos requerimientos sabidos, bueno, empezamos a pensar en la eficiencia del mueble que vamos a desarrollar. ¿Qué debe tener en cuenta al momento de planificar una cocina? 5 tópicos fundamentales. ¿Qué componen un área dentro de una cocina? El almacenamiento de consumibles, preparación, el momento de la preparación, el espacio que yo necesito para preparar la comida, limpieza o residuos, que en general esto siempre se ubica de manera conjunta, siempre la bacha está cerca de los cubos de residuos, almacenamiento de no consumibles, todo lo que es vajilla, manteles, etc. Y después el espacio de cocción, que es el horno y el anafe. Estos son los 5 componentes que en toda cocina de gran tamaño o de tamaño reducido debe tener en cuenta. Está lo que se denomina el triángulo de trabajo, es decir, las funciones fundamentales que uno hace que trabaje en esa cocina, y cada uno, digamos, de estos vértices del triángulo se componen de la zona de cocción, el área de consumibles y el área de limpieza. Y la idea es, teniendo en cuenta cuál es el espacio, es decir, cuáles son los metros cuadrados, cuál es el área donde yo tengo que desarrollar este triángulo de trabajo, esa confluencia me queda cómoda, me queda ergonómica, armónica, y resulta placentero desplazarme por ahí. Me ha pasado visitar casas de clientes que nos piden consejos y por ahí no tienen problemas de metros cuadrados, tienen espacios sumamente grandes, pero son tan grandes que el refrigerador te queda en una punta, la bacha en otra, y ya empieza a ser como disonante eso, ¿no? Uno obviamente siempre considera que el espacio es lujo, pero también hay que saber manejar los espacios, tanto grandes como los espacios pequeños. Y por supuesto, lo que les intenté decir recién, la funcionalidad volcada específicamente a esa área, ¿no? Pensar las zonas en relación a la forma de la cocina. Y esto es muy interesante, se los vamos a dar, posiblemente muchos ya lo conozcan y para otros sea interesante incorporar. ¿Qué pasa con ese triángulo de trabajo cuando empiezo a tener espacios donde el triángulo me queda medio raro
y lo tengo que convertir en una línea. Entonces, cuando tengo un espacio reducido o limitado, yo coloco este triángulo de tal manera que sea armónica el desplazarme o el utilizar ese espacio, ¿no? La refrigeración, el lavado y la cocción, generando entre el lavado y la cocción un espacio de preparación. Eso, por supuesto, como decía, es algo que puede acontecer para monoambientes o para espacios muy reducidos. Acá tenemos una clásica cocina en L que quizás no tiene el espacio suficiente para tener una isla, que también son como lugares de apoyo, sobre todo apoyatura en el guardado de elementos. Entonces convierto ese triángulo de tal manera que el desplazarme por el área resulta algo muy, muy llevadero y muy amable, ¿no? Funciona muy bien para cocinas pequeñas o medianas. La idea es que sea accesible todas estas tareas de manera fácil y amena y aprovechar fundamentalmente las esquinas, que en general suelen ser bastante complejas para acceder. Muchas veces se resuelven con puertas batientes o directamente con cajones y queda como un lugar que queda inutilizado. Bueno, para eso más adelante vamos a ver determinadas soluciones que ofrece Hafele, que son los rinconeros, que justamente permite utilizar todo este espacio que es bastante difícil y en general, si se soluciona con puertas, nos requiere movimientos un poco extraños, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he golpeado la cabeza muchísimas veces tratando de acceder a esos lugares. Esto es lo interesante que sucede con empresas como Hafele, que trabajan en este tipo de soluciones, porque todos los diseños de los productos de Hafele están pensados desde el concepto de la ergonomía, ¿no? Es decir, la relación de la persona con su entorno. Entonces, cuando uno descubre que hay situaciones donde la incomodidad de los movimientos no son naturales, bueno, ahí se sucede la búsqueda en el diseño de productos que puedan hacer que ese desplazar sea muchísimo más agradable. Luego tenemos cocinas que nos permiten ubicar una isla. Estas son cocinas que están bastante de moda actualmente porque realmente se considera que este espacio de isla, que puede ser un espacio que contemple la cocción o incluso el lavado, o que sea un área de guardado y que funcione también como un lugar donde se pueda generar algún tipo de almuerzo o de comida específica, nos otorga un deambular muy, muy agradable y muy ameno y le da mucho aire al espacio de la cocina. Pero sí es importante tener en cuenta que ha sucedido que la gente no tiene quizás el espacio adecuado para colocar la isla, porque lo ideal es dejar 1,20 m de distancia entre un mostrador y otro. Y a veces nos pasa que queremos, porque está de moda, porque nos gusta, porque es placentero, colocar una isla en un espacio reducido y después la experiencia dentro de ese espacio no es para nada positiva. Ustedes están acostumbrados a trabajar a escala 1 en 1. En milímetros más, hasta ustedes también tienen que tener en cuenta, a mí me pasó de trabajar en metal mecánica de precisión y tener en cuenta la tolerancia de dilatación de los metales por temperatura. En arquitectura nosotros nos forman en escala 1 en 100, donde estas cuestiones están fuera de rango de percepción. Por eso es que somos un squad de trabajo profesionales que trabajamos en este nicho del negocio para poder dar soporte, porque estamos trabajando en esta escala, del 1 en 1. Un clásico ejemplo, ¿por qué las correderas que más se usan para desarrollar los cajones en la cocina tienen 50 centímetros y lo que es la mesada tiene 60? Tenés 10 centímetros de diferencia para poder tener en cuenta la parte de lo que es la hidráulica, o absorber cualquier tipo de diferencia de escala. Quedan atrás de los cajones, la perilla del paso del agua. Totalmente. Del paso del agua. Además, la diferencia de escala entre la albañilería y lo que es el diseño de interior y mobiliario requiere muchas veces tener ajustes que para la escala del mueble es grosero. Justamente el tema es la escala.
Por eso es que nosotros acompañamos desde lo que es Hafele, no solo con productos, sino con servicios y un acompañamiento integral. Acá tenemos otro modelo, que es el modelo ENU, entonces la resolución del triángulo empieza a proponerse de otra forma. Con esta presentación no pretendemos que se aprenda todo esto, porque la idea es después poder dárselo para que ustedes lo tengan en cuenta, simplemente para poder pensar a partir del espacio cuál sería esta resolución más dinámica para ubicar cada uno de los componentes que requieren cada espacio de cocina, ¿no? Otro modelo es el espacio en G. Esto, dentro de todo, se considera que quizás ya hoy en día es difícil encontrar esto porque son para ambientes donde las cocinas eran como más cerradas, que disponían, digamos, de una habitación cerrada y después había otro ambiente donde se almorzaba, otro ambiente. Hoy la cocina empieza como a integrarse al resto de la casa. Pero muchas veces hay que hacer modificaciones específicas en casas antiguas. Entonces nos encontramos con estas variables y es importante saber de qué manera las podríamos llevar adelante. Y después, por supuesto, también las cocinas paralelas, donde hay dos mostradores enfrentados, donde lo importante, más allá de encontrar la dinámica y cómo ubicarla, es lo que mencionábamos recién, dejar este metro 20 de distancia entre un mostrador y el otro, para que justamente si yo tengo que abrir un cajón de este lado y retirar algo del lado opuesto, no empiece a haber un juego sumamente incómodo. Y acá tenemos, dentro de esta presentación, un espacio donde nos preguntamos qué es lo que quiere nuestro cliente, qué es lo que quiere ese usuario que va a estar permanentemente en relación con el mueble de cocina. Bueno, funcionalidad. En definitiva, que lo que nosotros le vayamos a dar como respuesta tenga diseño, estética y en lo posible armonía. Para llegar a confluir esos tres conceptos y que la respuesta sea la que el cliente pretende, lo más importante es poder definir cuál es el presupuesto que esa persona o ese grupo o inversor o lo que fuere está dispuesto a invertir en el espacio específico de cocina. Porque a partir de ahí podemos tener diferentes rangos. Nosotros trabajamos con 4 rangos de tipologías de cocina y a partir de ahí ya podemos empezar a definir en qué categoría va a estar. Si estuviéramos hablando de una cocina estándar, vamos a considerar que como base esa cocina debería tener alacenas, bajomesadas y una serie de accesorios para que haga que ese transcurrir dentro de la cocina sea lo más cómodo posible. Acá es muy importante tener en cuenta que independientemente de la categoría de cocina o de la tipología de cocina de la que estemos hablando, Hafele ofrece respuestas de funcionalidad en todas las categorías con el mismo nivel de compromiso y de calidad. Lo que diferencia una categoría estándar de una super premium es las ventajas, digamos, que están más ligadas a que sea mucho más confortable y obviamente que tenga productos de mayor tecnología, no de mayor calidad, porque el estándar de Hafele es tanto para los super premium como para los más básicos. Lo que nosotros hicimos en este ejercicio de cocina estándar como tipología número 1 de propuesta es establecer un rango de productos en los cuales nosotros aconsejamos, porque estos productos tienen como cierta linealidad, están determinadamente amalgamados. Vos recién hablabas de las telescópicas. Yo no las recomiendo particularmente para cajones de cocina porque es difícil que a veces esa telescópica se utilice en el tamaño correcto de cajón. Muchas veces se tienta, a veces simplemente porque se deja en manos del carpintero, el carpintero es lo que sabe y es a lo que recurre, pero se tienda a generar cajones más amplios. Y una telescópica, que es un producto excelente, que está absolutamente testeado por Hafele, no soporta ni ese ancho ni ese peso. Entonces, ¿cuál es la respuesta o la impresión que se lleva el usuario?
esto no sirve. Me hicieron mal el mueble, la pifiaron, y en realidad está mal dimensionado el producto. Entonces este ejercicio que nosotros establecemos acá es, a partir de la tipología estándar de cocina, en estas tres instancias, alacenas, bajo mesada y accesorios, ¿qué rango de productos son los que recomendamos? Porque están relacionados. Es decir, si hablamos de alacenas, hablamos siempre de puertas batientes o de puertas elevables. Entonces, si fuera una puerta batiente, este tipo de bisagra metala. Si fuera elevable, recomendamos pistones y pistones con cierre suave. Pero lo importante acá es siempre tener en cuenta qué medida de puerta soporta ese pistón. Y recurrir o al catálogo, o a nuestros distribuidores, o a Patricio, o a nosotros, para poder estar seguros que la elección de ese producto es acorde al tamaño de la puerta que va a soportar. Lo mismo ocurre en el bajo mesada. Y acá yo directamente prefiero no recomendar telescópicas. Para mí la telescópica es un excelente producto para cajones, pero lo inclino más a lo que es mobiliario de placar o de vestidor. En cocina yo preferiría siempre partir del Matrix Box S, que es el lateral de doble pared, que soporta hasta 30 kilos. Y me da un rango y una seguridad que lo que yo voy a depositar ahí, que en general siempre son elementos de más porte, o la altura que le quiera dar el cajón, con los barrales laterales la voy a poder soportar, ¿no? Si habláramos de puertas batientes en lugar de cajones para los bajomesadas, una recomendación de bisagras. ¿Qué tipo de cubiertero recomendamos utilizar en estos cajones? Porque hay diversa cantidad de cubierteros, pero digamos en este rango de presupuesto, bueno, lo recomendable es amalgamarlo con ese tipo de cubierteros, patas, zócalos y después lo que es accesorios, tiradores y cubos de basura. No mucho más. Si el presupuesto fuera un poquito más amable, vamos incorporando mayores beneficios. Pero la idea es no corrernos de una cantidad aproximada de 11 artículos que representan en el peso total de la construcción del mueble el 25%. ¿Es claro esto? Sí. En este rango de productos, cuando hablamos de pistones de elevación, los nuestros tienen un valor agregado porque nuestros pistones vienen con un dispositivo de amortiguación de cierre suave incorporado. Si bien es un producto que está justamente encuadrado en la categoría estándar para módulos pequeños, para puertas pequeñas, es un producto que tiene un valor agregado porque justamente tiene un dispositivo incorporado que hace que el resto de los componentes no se degraden. Porque un pistón a gas que no tenga un cierre suave incorporado hace que se resientan los tornillos de la bisagra por los golpes que pega. Todo pistón a gas es un acumulador de energía que la libera para compensar el peso de la puerta. El nuestro, al tener ese amortiguador incorporado, permite que tenga una vida útil mucho más larga y que la sensación del operador sea mucho más agradable. En la gama media, es decir, en la tipología número 2 de cocina que nosotros trabajamos, acá empezamos a incorporar otros elementos en esta composición, es decir, alacenas, bajomesada, columna, accesorios y bacha de acero inoxidable que Hapfe le dispone, y acá la estamos disponiendo hasta este momento. Digo, hay una revisión y un cambio en lo que es bachas, que recién a partir del año que viene lo vamos a tener establecido. Pero al momento de hacer esta presentación todavía era una unidad de negocio súper estable. Y acá nuevamente el despiece de los productos por módulo, ¿no? Es decir, si hablamos de la alacena, ya empezamos con otro sistema de propuesta de elevable, nos corremos del pistón, que es como la base, y empezamos a ofrecer o a proponer productos como el Free Space, que es un producto nuevo de elevación de puerta de alacena. A mi gusto es sumamente estético, es mucho más chato, ocupa mucho menos lugar dentro del módulo y tiene un rango de soporte de peso súper amplio.
Es decir, la oferta entre beneficio y precio, la verdad que está súper bien. Para lo que es bajo pesadas, continuamos con los cajones Matrix Box S, por esto que decía recién Nato, consideramos que una gama media nadie va a correrse de un cajón de 60 centímetros de ancho. Y bueno, interiores de cajón, puertas batientes, patas, zócalos, etcétera, todos los elementos que nosotros consideramos deberían estar incluidos dentro de esta gama. Lo mismo para lo que es extraíbles, como les comentaba, se proponen dos tipos de extraíbles, uno para bajo mesada y una columna extraíble, que son esos módulos de hasta 1,20, ¿correcto? Y luego, bueno, una oferta de accesorios colgantes. Esto también es una propuesta muy interesante, que cuando los espacios son reducidos nos empiezan a aportar soluciones para tener los artículos que vamos a utilizar en la producción de manera mucho más cercana. Acá el rango de artículos, la cantidad de artículos es 17 en esta propuesta específica de tipología de cocina. Pueden ser más, pueden ser menos, pero digo, como para poder fijar una base. 17 artículos que ya empieza a ser el 50% del valor del mueble de cocina. Pasamos a la categoría 3. Esta ya es una categoría que nosotros denominamos premium, porque empieza a incorporarse mayor confort. Básicamente la funcionalidad es lo mismo, resuelta a partir de productos de mayor tecnología, y lo que genera es mayor confort en el usuario, ¿no? Alacenas, bajo mesada, soluciones de esquina. Esto es lo que les comentaba antes, como en una esquina en L o en una esquina con un formato UG, etcétera, etcétera, voy a solucionar este espacio tan incómodo, columnas, accesorios, bachas e iluminación. La iluminación de Hafeler es un sistema muy interesante, después Nato les puede hablar un poquito más, que justamente el secreto es concebirlo como un sistema. Si la idea es simplemente colocar una tira de LED en el bajo alacena, la verdad que no va a tener un precio referencial demasiado amable. Ahora, si nosotros consideramos que la experiencia de iluminación de Hafeler es justamente un plus y lo interpretamos como un sistema, bueno, ahí ya vamos a concebir la construcción del mueble de una manera diferente, porque para colocar el alimentador que alimenta esa tira de LED, pero también alimenta la iluminación de un cajón cuando se hable, los dispositivos de carga, el sonido, que más adelante les voy a contar. Bueno, ya ese mueble tiene que estar concebido con una pared técnica que soporte la colocación de todos esos elementos. Entonces, eso es muy interesante, saber si el presupuesto soporta. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de iluminación, lo que está comentando Fernanda es que nuestra familia Lux es una familia de iluminación normalizada. Justamente como familia en sí sirve para resolver proyectos. Nosotros podemos ayudarles y acompañarlos en pasar de un circuito ideal a un circuito real, con la posibilidad de tener toda esta familia de productos que se operen tanto en forma analógica como digital. Ya podemos incorporar con el BLE, que es un dispositivo intermediario, hacer que la domótica sea una realidad para lo que es, por ejemplo, una escenografía, una composición de iluminación diferencial en cada ambiente, ¿sí? O también podemos incluir la parte de sonido y hacer que un elemento reverberador haga que cualquier material de espesor entre en resonancia y sea un emisor de sonido, con lo cual incorporamos una experiencia más, un rango más de experiencia a lo que es la vivencia del espacio, sin tener que incorporar, por ejemplo, un parlante para que se emita sonido. Cuando nos movemos ya a la categoría 3, es decir, esta categoría premium, los herrajes y las soluciones y las propuestas de producto empiezan a ser un poquito más elevadas, en el sentido que nos permite jugar un poquito más con el diseño, ¿no? Toda la familia Free de elevables ofrecen movimientos diferenciales al simple batiente regulable, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos mucho espacio superior, quizás la puerta pueda ser este tipo de juego, de apertura, y nosotros lo denominamos swing, y el producto, digamos, que otorga esa posibilidad de apertura es el free swing. Free swing, free up y free fall.
que es el plegadizo, que pliega en dos las alacenas. Que ese, la verdad que es uno de los productos más vendidos y más solicitados para categorías de cocina de esta gama. En el bajo mesada ya nos olvidamos de las puertas, siempre proponemos cajones, porque obviamente la tendencia va para ese lado, es mucho más cómodo que la vajilla o los productos que yo guardo en el bajo alacena vengan hacia mí y no yo tenga que ir a buscarlos. Entonces ya descartamos la posibilidad de tener puertas acá. Incluso si hubiera alguna puerta sería con algún cajón o algún sistema de canasto de alambre extraíble, ¿no? Simplemente la idea es que todo venga hacia uno y no que uno tenga que ir a buscar los elementos. En los sistemas extraíbles, además de la columna y algún otro dispositivo de ajuste que tenemos, empieza a aparecer lo que es el tema de las soluciones de esquina. Dentro de lo que hay, dentro de lo que Hafe le ofrece como soluciones de esquina, hay muchísimas opciones que tienen que ver con la estética, que tienen que ver con la elección y con la preferencia, por eso también es muy interesante que la persona que va a ser parte de la vida cotidiana de esa cocina pueda también opinar y decidir, ¿no? Porque realmente la oferta es muy interesante. También una solución muy importante de los herrajes, las columnas extraíbles. Por ahí los módulos de la cocina que son de 60, nos queda un módulo de 30 y muchas veces nos pasa que lo hacemos bandejero, botellero, que la verdad que no se utiliza el espacio, son sucios. Esa es una solución muy importante por ocupar todo el espacio del mueble. Así como el esquinero se ocupa el 100% de la esquina, esto es importante para esos módulos de ajuste que quedan de 30, 35, 20. Y hasta de 15, Patricia. Claro, sí, hasta de 15. Eso es imposible de limpiar, viene lleno de tierra, así que es una muy buena solución. En esta tipología 3, tipología premium de cocinas, la cantidad de artículos sugerida ya pasa a ser 29 y el porcentaje del peso total de la inversión es el 60%. En la cocina premium, como les decía, también empezamos a sugerir la incorporación de iluminación y de puertos de carga. ¿Inductivos o puertos USB? Yo antes de la pandemia, estuve en Alemania en una feria que se llama Interzum, que se hace cada 2 años en Colonia, y esto ya empezaba a aparecer como algo bastante instalado, digamos, en la propuesta que tiene que ver con insumos para la construcción de muebles, pero lo que me había llamado mucho la atención es que ya había muchos electrodomésticos que empezaban a alimentarse de puertos USB en lugar de la electricidad común que nosotros estamos habituados. Generalmente tarda en llegar eso acá, pero en algún momento siempre llega. Así que digo, no solo quizás es interesante para los dispositivos móviles que estamos acostumbrados a utilizar, sino ser un poco más generoso en la colocación de estos cargadores, porque nos permite que si el día de mañana hubiera electrodomésticos que funcionen con USB, los podamos conectar tranquilamente. Y como última versión, la cocina Platinum, que es la cocina de alta gama. Acá ya empieza a jugar tanto lo estético como lo funcional y el confort como algo ya casi como sin límites, ¿no? Simplemente el límite que hay acá es la imaginación, la creatividad y el diseño. Y obviamente las posibilidades de mercado. Pero si tuviéramos que reducir esto en una batería de conceptos que deberían estar contemplados dentro de lo que es la composición Platinum de cocina, bueno, obviamente alacena, bajo mesada, soluciones. Lo interesante de acá es como que vean cómo se va sumando. Nunca descartamos, sino que vamos incorporando mayor confort a la versión, digamos, estándar. Bachas de granito, iluminación, conectividad, sonido Bluetooth y electrodomésticos integrantes. Acá hay dos conceptos muy interesantes que es bachas de granito y electrodomésticos, que son productos que estamos empezando a comercializar nosotros y que vamos a tener, los electrodomésticos ya están, son Bosch, nosotros somos distribuidores oficiales de Bosch, y podemos ofrecer esa gama de productos sin ningún problema. Y las bachas de granito
Son unas baches que estamos incorporando ahora a nuestro negocio, a nuestra unidad de negocio, super premium, pero con precios bastante accesibles. La verdad que es un producto muy interesante que amalgama súper bien con esta tipología de cocina. Y acá el despliegue, producto por producto, en cada uno de los módulos. Si hablamos de alacena, ya nos vamos a lo más top o a lo más tecnológico dentro de lo que es la propuesta de elevables de puertas de alacenas. Cuando hablamos de bajo pesadas, por supuesto continuamos con el concepto de cajonera, incluimos el lateral doble más premium que Hafeler dispone, que soporta cajones de hasta 1,20 m y hasta 50 kilos. También los hay de 70 kilos, se pueden traer no los tenemos de stock, pero lo podemos traer por requerimiento. Hay opciones de colores de laterales de cajón que son muy interesantes y que combinan muy bien con la propuesta de placas, porque también en este tipo de cocinas la placa que se elige ya deja de ser el estándar blanco, placa blanca Eiger, sino que estamos hablando seguramente de un Perfect Sense o de un Feel Good, etcétera, que es lo que acompañaría este tipo de propuestas y de diseños. Cuando hablamos de extraíbles, como bien decían los chicos, todos los extraíbles posibles y la única, digamos, el único límite de ahí es el espacio, la posibilidad de la inversión o lo que fuere, porque la verdad que la propuesta es sumamente amplia. Cuando hablamos de accesorios, una unidad de negocio muy interesante que tiene Hafeler acá y que es muy interesante para esta categoría de cocina y para la anterior son los cubos de residuos. Hafeler dispone de una variedad muy, muy amplia de cubos de residuos porque realmente tienen muchísimo requerimiento, muchísima salida y sobre todo están pensados para los diferentes espacios. Hay para espacios reducidos y para espacios amplios y contemplan todo este concepto de reciclaje, de división de residuos entre orgánicos, inorgánicos, etcétera, etcétera, que son sumamente requeridos. Los hay de todo tipo y colores. La parte de conectividad, a diferencia de la tipología anterior, acá ya sí incorporamos sonido, que es esto que les habíamos explicado recién, como un plus. Y también amalgamando o uniendo estas tres instancias, iluminación, puerto y sonido, hay una posibilidad de un módulo que se llama módulo LED, que es un dispositivo muy pequeño que también se coloca en esta pared técnica y que nos permite bajar a nuestro dispositivo móvil, a nuestro celular, una aplicación que hace que nosotros podamos jugar con los elementos lumínicos de la cocina, generando diferentes escenas. Es decir, le puedo dar más intensidad, menor intensidad a las tiras o a los spots, puedo hacer que se enciendan en algún momento porque quiero ver la cocina en un formato más decorativo, porque no la voy a utilizar, pero me gusta que a la noche tenga determinada iluminación y contemple esa iluminación, entonces queda programado y yo pongo escena 1, escena 2 o escena 3 y me genera ese juego lumínico. En esta tipología, en esta propuesta, hablamos de 37 artículos o productos o soluciones como una base y en el peso específico del total de la inversión ya los herrajes ocupan un 77%. Y acá, cuando yo les hablaba de este porcentaje, es el porcentaje en base a qué tipología específica, es decir, a qué requerimientos específicos me estoy refiriendo. Bueno, la referencia de la cocina que tomamos para hacer esta presentación y poder establecer estas cuatro tipologías de cocina es una cocina de 2,50 de largo, por 2,50 de alto y 60 centímetros de profundidad. Es decir, es un espacio bastante estandarizado también, ¿no? La descripción de cómo compondríamos cada una de estas tipologías de cocina. Si hablamos de la estándar, estoy hablando de la línea blanca de 18 milímetros, frentes y laterales listos y herrajes sin iluminación. Cuando pasamos a la gama media, continuamos con una melamina blanca de 18,
frentes y laterales vistos con Eurodecor de 18 y herrajes de Hassel, por supuesto, sin contemplar iluminación. La propuesta, digamos, de los frentes y laterales vistos es de Phil Wood y los herrajes pueden llegar a tener o no iluminación, es una decisión. Nosotros lo planteamos sí porque realmente el costo del sistema de iluminación genera un volumen de inversión importante. Cuando hablamos de Platinum, ya vamos con todo. Podemos considerar una placa de los frentes en Perfect Sense, que dentro de la propuesta, por ejemplo, de Eger, es una de las más premium. Obviamente los interiores pueden ser de melamina blanca, es como nosotros consideramos esta propuesta en sí, pero quedan mucho más lindos cuando se empieza a utilizar la misma placa que se utilizó en el frente. Y bueno, la opción de iluminación dentro de lo que es la cocina Platinum se empieza a tener una preponderancia importante. Hasta acá es lo que nosotros consideramos que estamos, digamos, como dispuestos a acompañarlos, a pensar este tipo de proyectos. Si parte de lo que yo presenté hasta este momento ustedes ya lo tienen incorporado, para nosotros es fantástico, y si no, la idea es a través de este equipo de trabajo poder ayudarlos a ir incorporando esta información o directamente recibir el proyecto de ustedes y en la medida que ustedes lo necesiten ir aportando nuestro conocimiento. Me gusta cerrar la presentación con esto. Nosotros disponemos de un showroom propio que no realiza venta, porque nosotros no vendemos de manera directa, sino a través del canal distribuidor, pero sí este showroom propio que está ubicado en el barrio de Núñez de Buenos Aires, sobre la Avenida Libertador, que es una de las más importantes, y que en general es el corredor donde están todos las grandes ofertas de diseño y de propuestas para interior, para arquitectura interior y para decoración. Se encuentra en la esquina de Libertador y Liberación, un espacio muy bien pensado y muy bien resuelto, y lo que tiene es un grupo de personas que son arquitectos y diseñadores industriales, que son los que reciben estas propuestas, estos proyectos, las desarrollan y las llevan adelante. Para acceder desde, digamos, diferentes puntos del país a que los chicos puedan trabajar en cada uno de los proyectos, bueno, están la posibilidad de acercarse a los distribuidores locales y por supuesto a Patricio, que es el referente del NOA de los productos más estrellas que tenemos, que es el espejo multidimensional, porque tiene el mismo sistema del dispositivo de sonido que yo les comentaba anteriormente, ya lo tiene incorporado, entonces uno puede directamente conectar su celular al espejo y la vibración del vidrio genera un sonido, la verdad, espectacular. Realmente es asombroso lo que genera. Tiene doble iluminación, cálida y fría, frontal y decorativa, desempañador, y después está el sistema de escritorio elevable con 1 o 2 motores con mayor o menores prestaciones, que va desde 60 centímetros hasta 1,30 o 1,40, no recuerdo exactamente en este momento, pero que nos permite tener esta dinámica, ¿no?, de poder hacer algo de trabajo parado y no estar siempre sentado, y la verdad que es uno de los productos más relevantes cuando uno los exhibe, ¿no? Además de contar con el local, con nuestro showroom propio, contamos con una red de distribución en todo el país, que son 300 distribuidores, de los cuales con 90 venimos trabajando de manera muy cercana, y con 16 tenemos una relación aún más cercana, porque son showrooms específicos de Hassel, como es el caso de HI acá en Salta. Estos 300 distribuidores están compuestos por casas de herrajes, madereras, Eger House y por supuesto los showrooms que acabo de hacer mención recién. Yo sé, Fernanda, que no aterrizas aviones. Yo sé que no hiciste un asado, pero creo que se ganó un hermoso aplauso, porque la verdad que nos dio una cátedra. Mi última recomendación como para el cierre sería, por favor, aprovechen el arquitecto Patricio Bolini, que conoce mucho, viene del rubro de la construcción y diseño. El señor nos va a poder acompañar en ser la avanzada y su primer socio de Hassel. ¿Sí? Gracias por estar y nos vemos la próxima. Adiós.